tiempo es cerebro. Este axioma lo hemos oído tantas veces hablar, mencionarse, sobre todo en enfermedad cerebrovascular, pero déjenme decirles que también se aplica a epilepsia. Buenas tardes, soy el doctor Ovidio Solano, soy neurólogo y epileptólogo, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las emergencias de la epilepsia. En declaración de conflicto de intereses. Hace unos años atrás, recuerdo que el doctor Orrego, con quien tengo el gusto de compartir el podio esta tarde, fue el primero que lo iba a mencionar: tiempo es cerebro. Y sí, efectivamente, así es, pero ahora sabemos que no solo en esta patología se puede aplicar esto. Sabemos que el tratamiento precoz hace una gran diferencia a la hora de tratar las emergencias de epilepsia, y influyen mucho en el pronóstico de los pacientes. Se han tratado de hacer consensos internacionales acerca de qué son las patologías o qué son las instancias o circunstancias que deben hacernos sospechar que hay una emergencia, específicamente de epilepsia, y por lo tanto, en un consenso que se hizo hace unos 5 años, más o menos 6 años, en España, se llegó a un concepto llamado crisis epiléptica urgente. La crisis epiléptica urgente es un constructo que está constituido por 3 patologías: la crisis de alto riesgo, la crisis en acúmulos o en clúster y el estado epiléptico. La crisis epiléptica en alto riesgo son todas aquellas crisis epilépticas que pueden implicar una complicación potencial al paciente que puede tener un pobre pronóstico. Entre ellas están aquellas crisis de primera vez, crisis que tienen pacientes embarazadas, crisis en un paciente pediátrico de primera vez usualmente, subsecuentes o combinadas con cuadro febril, con comorbilidades, hepatopatías, nefropatías, con complicaciones de su examen neurológico o terapéuticas, con una mala adherencia o con una score de Adam arriba de él. Este score de Adam es un score que nos dice cuál es la probabilidad de que un paciente en una primera crisis epiléptica nos pueda desarrollar un estado epiléptico. Entonces tenemos diferentes variables que nos van a hablar del estado de conciencia del paciente, nos van a hablar del número de crisis, nos puede predisponer la probabilidad, y si tenemos una DAM arriba de 1, o sea, 2, la probabilidad de que esa primera crisis con todos esos factores, o alguno de esos factores, es de desarrollarnos un estado epiléptico, es arriba del 60%. El otro concepto importante que hay que tomar en cuenta es el de crisis en acúmulos, o crisis en clúster, o seriadas, o conjunto de crisis, como lo quieran llamar. Esa es la situación por la cual el paciente llega a la unidad de emergencias y ha tenido múltiples crisis durante el día, todas estas con una completa recuperación del estado de conciencia entre ellas. El concepto aquí es discutido en diferentes partes del mundo. No hay consenso de cuántas crisis deben ser para clasificar los acúmulos. Algunos dicen que tienen que ser 3 o más en 24 horas, algunos dicen que tienen que ser 2 o más en 6 horas, otros dicen que son 2 o más en 24 horas. No hay un consenso. En lo que sí hay consenso es que tienen que ser más del doble de las crisis usuales para el tipo de epilepsia del paciente. Recordemos que hay pacientes que pueden tener 2, 3, 4 crisis hasta diarias, en casos de encefalopatías epilépticas, que es lo normal, entre comillas, o lo esperado para el tipo de epilepsia de él. Entonces, si esto se duplica al menos, entonces estamos hablando de crisis de acúmulo. Y una cosa es importante, lo que hace la diferencia con otros conceptos que vamos a hablar más adelante, es la completa recuperación
del estado de conciencia entre cada una de ellas. Entonces, estos pacientes, por definición, no tendrían otra complicación más que esta. Pero ojo, el hecho de que un paciente ya sea de nuevo ya conocido no esté teniendo múltiples crisis en el día es un heraldo de un probable estado epiléptico. Por lo que son situaciones muy urgentes que implican que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no se nos pueden complicar. A esto se le suma el modelo RACESUR. Es un modelo diseñado para saber cuál es el outcome. Si el paciente desde el ingreso en los próximos 30 días va a tener un resultado, llamémosle, no deseado, los cuales se puede decir una recurrencia de crisis, una visita a la unidad de emergencia, hospitalización o incluso muerte. Entonces, si el paciente ha tenido una crisis o un acúmulo de crisis y tiene un RACESUR arriba de 1, tendremos el 25% de probabilidad de que en 30 días esto recurra, o tenga que ser hospitalizado, o nos vamos a estado epiléptico, o se nos puede. Y si tiene más de 3 puntos, estamos hablando de un porcentaje arriba del 62% de probabilidad de que este paciente se nos complique. Y finalmente el estado epiléptico. Es el tercer elemento que conforma las urgencias de la epilepsia. La primera descripción de estado epiléptico se dio ya por el siglo XIX, final del siglo XIX, por Florentin Calmey, quien en su tesis doctoral en las Artes de París describió el estado de mal epiléptico, o estado de mal epiléptico. Es interesante, puesto que mal en francés tiene una connotación de dolor. Entonces él describía, así poéticamente, el dolor que veía en los pacientes que no dejaban de tener crisis tras crisis tras crisis tras crisis. Lo que lo acuñó estado de mal epiléptico. El estado de mal epiléptico convulsivo es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo. Comenzado, yo como lo aprendí en mi pregrado, eran 30 minutos de convulsiones continuas para decir y sospechar que el paciente tenía un estado epiléptico, estatus epiléptico, su estado epiléptico, lo que han llamado. Este concepto fue cambiando progresivamente, fue disminuyendo desde 20, 15, 10 hasta 5 minutos actualmente. Entonces, actualmente, la definición operativa dice que es una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos o varias crisis en el transcurso del tiempo sin completa recuperación del estado de conciencia, lo que hace diferente al concepto que yo hablamos. Ahora, recordemos que hay una línea de base de estado de conciencia. Si este paciente no logra regresar a esa línea basal de conciencia, entonces podemos sospechar que estamos ante un estado epiléptico. También tenemos que recordar que el 97% de las crisis epilépticas son autolimitadas y durarán generalmente menos de 3 minutos. Por lo que una crisis que dura más de 3 minutos nos tiene que hacer sospechar, y una crisis que dura 5 minutos más es un estado epiléptico conceptualmente. ¿Y a qué se debe que haya ido disminuyendo el tiempo? Pues a lo que decíamos desde un principio, la intención es actuar. Tenemos que tratarlo lo más rápido posible, puesto que si no lo hacemos, el paciente tendrá una mayor mortalidad. Hasta este concepto de los 5 minutos ya tiene algunos par de décadas de estar formando. Pero en el 2015, la Liga contra la Epilepsia empezó a decir que probablemente había que hacer un poco más específico y había que diferenciar, siendo que el estado epiléptico convulsivo resulta bien del fracaso de los mecanismos de cesación de las crisis, los cuales hay un tiempo
en el cual ya no debería haber parado y no paró. A eso le llamamos tiempo 1. Y también por lo que podría dejar una secuela funcional, estructural, neurológica después de un tiempo. A eso le llamamos tiempo 2. Y esto en el transcurso del tiempo también ha ido. Y ahora sabemos que para las crisis convulsivas, es decir, tónico-clónicas, el tiempo máximo, llamado tiempo 1, debe ser no más de 5 minutos. Después de 5 minutos estamos hablando de un estado epiléptico convulsivo. Y para todas aquellas crisis que no sean convulsivas, crisis de ausencia, crisis focales con alteración emocional, entonces la conciencia, el tiempo 1 son 10 minutos. Y el tiempo 2, después del cual ya podemos asumir que hay un daño cerebral, es para crisis convulsiva 30 minutos y para crisis no convulsivas 60 minutos. Esto, señores, esto ha sido una controversia a nivel mundial porque no se han puesto de acuerdo muchas veces. No está de acuerdo para las ausencias, que para focales sin alteración de la conciencia eran 15 minutos, etc. Ahora se ha tratado de englobar todo en estos tiempos para que todos estemos de acuerdo que después de ese tiempo 1, el paciente ya está constituido un estatus epiléptico y después del tiempo 2, ya ese paciente se nos ha complicado. Epidemiológicamente, en los Estados Unidos la incidencia del estado epiléptico es de 36 por 100.000 habitantes. El estado epiléptico no convulsivo es solamente el 12.1%, el refractario el 7.2% y el superrefractario, el concepto que hablaré más adelante, es solamente del 1.2%, el 1.2% por 100.000 habitantes. La mortalidad en general ronda el 20% y 54% son pacientes ya conocidos y por lo tanto evitables. Ya veremos por qué. Las causas por las cuales se da un estado epiléptico pueden variar si el paciente ya es conocido con epilepsia o no. En los casos en los cuales no es conocido, es una crisis de nuevo, hay diferencias entre teorías, eventos cerebrovasculares, traumas craneoencefálicos, encefalopatías hipóxicas, drogas, etc. En las causas ya conocidas, pues digo que el 54% de los casos, la causa más frecuente ha sido, es y probablemente seguirá siendo los niveles séricos bajos de los fármacos anticrisis. En otras palabras, el paciente por alguna razón no se tomó su medicamento. La causa más frecuente. Hay otras, claro, siempre: alcohol, drogas, y a causas raras como enfermedades autoinmunes, mitocondriopatías, trastornos genéticos, medicamentos, toxinas e interacciones medicamentosas. La fisiopatología es amplia, se estudia mucho, hay muchas controversias, pero básicamente es un desequilibrio entre los mecanismos excitadores y los mecanismos inhibidores. En otras palabras, como lo decía el concepto, hay un fracaso en los mecanismos que se encargan de la cesación de las crisis. Si bien es cierto, hay un desbalance entre la excitación y porque puede estar sobreexpresada, hay también una disminución en la inhibición. Esto, al haber estos cambios, al haber estos fenómenos que provocan esto, puede que haya también cambios funcionales y posteriormente estructurales que van a ir perpetuando la enfermedad, y si no se para a tiempo, va a ser cada vez peor o más difícil de parar. Con la clasificación, mucho se ha hablado y diferentes escuelas han tenido diferentes abordajes o formas de clasificar. La Liga Internacional contra la Epilepsia en los últimos años ha tratado de también zanjar esto para que no se mismo, siendo que ahora se clasifica a los tratados epilépticos como con síntomas motores o sin síntomas motores. Entre los que tenemos con síntomas motores tenemos los síntomas, los que tienen tónico-clónicas generalizadas,
o los famosos estados epilépticos convulsivos, que son la mayoría. Estos pueden tener generalizadas de inicio, focales que se convierten a generalizadas y de inicio desconocido. Pueden estar también los motores, los mioclónicos, que pueden ser mioclónicos con coma o mioclónicos sin coma. Créanme, un estado epiléptico mioclónico sin coma es raro y uno no sabe ni lo que está viendo. Solo está viendo mioclonías que no cesan en el transcurso del tiempo. Asimismo, tenemos los estados epilépticos focales motores. Estos pueden ser epilepsia parcial continua, epilepsia focal motora, eclonías, miotonías, etc., atónicas, oculogías, focales. También tenemos crisis tónicas y las crisis hiperexcinéticas, que son las más raras, y gracias a Dios, porque son bien difíciles de diagnosticar, entre los estados epilépticos motores. Y los no motores, los cuales no tienen manifestación, ahí podemos clasificar al estado epiléptico sutil, cuál es la diferencia, los estados epilépticos generalizados, específicamente las ausencias típicas, atípicas o acompañadas con mioclonías, los estados focales con alteración de la conciencia y con alteración de la conciencia, afásicas, y los desconocidos o autonómicos. Un ejemplo es un paciente de nuestra unidad de monitoreo, el cual estaba en una vigilancia, se le había suspendido tratamiento anticrisis para registrar las crisis. Efectivamente, como podemos ver, registra su crisis. Es muy frecuente en un monitoreo, máximo cuando se ha suspendido el tratamiento, los pacientes están en riesgo. Queremos que tengan crisis, pero el riesgo ha aumentado con la crisis epiléptica. Vemos como el paciente desarrolla esa crisis. José de Patos tenía una crisis por una cavernoma parietal del lado derecho, si no me equivoco, y nos hizo estado epiléptico focal atónico clónico, ¿sí? Motor. Este es un paciente con una encefalopatía autoinmune tipo LGI1 que tenía ya semanas en con síntomas motores. Previamente había comenzado con alteraciones del comportamiento, con alteraciones neuropsiquiátricas y finalmente las crisis epilépticas focales y lo que ustedes están viendo en estos movimientos. Se puede que siga como precioso. Un estado epiléptico focal, motor, cinético, de lóbulo prefrontal. Vemos el movimiento de pedaleo. Lo que me cuenta es el gesto de sonrisa del paciente. Este mismo paciente, el segundo video, play, please. Era como una especie de rodeo, jugaba con el cable. Esos pacientes usualmente son catalogados como pacientes psiquiátricos en cuadros de psicosis de delirio que no tienen eso, sino que tienen epilepsia hiperkinética del lóbulo prefrontal. Y hay uno más que no lo trae, que es movimiento masturbatorio, que pacientes pasaban muy divertidos en los crisis. Epilepsia parcial continua en contexto de un paciente con un síndrome de Rasmussen, de las hemiconvulsiones. Este paciente tenía semanas con estas crisis. El síndrome de Rasmussen es una enfermedad autoinmune en la cual hay no solamente la epilepsia, sino un deterioro y una atrofia marcada de la corteza, la subcorteza y el hemisferio izquierdo. Tratamiento de neferectomía. Y este es un ejemplo de un estado epiléptico no motor en la escala Bandy. Un paciente con un síndrome de Lennox-Gastaut que tiene unas ausencias atípicas. ¿Cómo sabemos que es una ausencia atípica? Es un paciente que hay una desconexión con el medio y parece fragmentado en el tiempo. Pareciera que recupera y vuelve a caer. Recupera y vuelve a caer. Y en ese estilo
puede pasar horas. Por eso un estado epiléptico no motor generalizado de tipo ausencia activa. Recuerden que hablamos del estado epiléptico sutil. Estos son, cuando hemos tenido un estado epiléptico convulsivo, generalizado, y eso es aparentemente resuelto, sucede a continuación como una etapa final del estado epiléptico, en el cual hay movimientos bien sutiles, como su nombre lo dice, larvados o discretos, de un segmento del cuerpo, asociados con manifestaciones focales electroencefalográficas. Hoy podemos decir que estos pacientes tienen una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces están en servicios de hospitalización o cuidados intensivos, y como el clínico ya no ve la manifestación convulsiva, cree que ya paró, cree que ya se resolvió el estado epiléptico. Sin embargo, el estado epiléptico continúa, y así por horas y días. Hemos tenido casos en que el diagnóstico se ha hecho porque nos han pedido la interconsulta de que el paciente no reacciona. Al tomar el electroencefalograma nos encontramos la actividad focal, y al reexaminar al paciente vemos una pequeña manifestación motora, que es la única que nos indica que el paciente sigue con actividad epiléptica. Ese es un dolor de cabeza. Las crisis funcionales disociativas prolongadas. Esos son pacientes los cuales no tienen epilepsia, tienen un trastorno neurológico funcional tipo crisis, seizures en inglés, de una nueva rama de la neurología, por decirlo así, de los trastornos neurológicos funcionales, en los cuales ahora sabemos que no son simples procesos psicógenos, sino manifestaciones anormales cerebrales funcionales ante situaciones estresantes o con antecedente posiblemente. Estas son ejemplos de pacientes. Esta paciente es una paciente en su tercer trimestre de embarazo en el Hospital 1 de Mayo, la cual tenía estas manifestaciones que son bizarras, prolongadas, no sé, no tienen la sincronía, no tienen una congruencia con una epilepsia, y que desgraciadamente puede suceder hasta un alto porcentaje. Pero irónicamente son pacientes que consultan más a la unidad de emergencia, que pueden estar más veces en las hospitalizadas en cuidados intensivos y hasta ventilados. Este paciente, el siguiente paciente, es un paciente que estuvo 3 veces en unidad de cuidado intensivo ventilado por 9 días, supuestamente por un estado epiléptico, y que gracias, y que tenía 4 fármacos anticrisis. Este paciente tenía un consumo crónico de sustancias, una familia disfuncional, una esposa con una relación bastante tórrida, y que pues difícil diagnóstico, difícil tratamiento. Irónicamente, para la pandemia se nos perdió, y posterior a la pandemia lo reencontramos sin fármacos, sin crisis, divorciado. Y era vigilante de un hospital privado, así que tengan cuidado. Entonces, estos son pacientes que fácilmente podemos confundir y tratar de manera errónea como crisis epiléptica o estados epilépticos. Y veremos que hay varios criterios para hacer el diagnóstico, pero entre los cuales están la incongruencia, la frecuencia, la duración de los eventos y la mala respuesta a benzodiazepinas. Irónicamente, responde mejor a psicofármacos. El pronóstico de estos pacientes. Actualmente contamos con la escala de estrés, escala de severidad modificada, en los que evalúan la edad del paciente, los tiempos de crisis, la frecuencia, etc. Y nos va a dar un puntaje en el cual, aumentando el porcentaje, tenemos una mortalidad al inicio de este ingreso a los 30 días, siendo que arriba del 4 puntos tenemos una mortalidad de arriba del 60%. Es una herramienta muy útil para evaluar el pronóstico de nuestro paciente. El tratamiento, pues, esta escalera de tratamiento que todos hemos visto más de alguna ocasión y que no ha cambiado demasiado. Nuevamente,
que va de la mano con los cambios de la definición y que nos dicen que tenemos que actuar lo más pronto posible para evitar mortalidad, debe de ser de manera oportuna y lo más rápido posible. Los tratamientos prehospitalarios, hasta el momento se han intentado varios fármacos, varias medidas, pero no se ha logrado disminuir la mortalidad por iniciarse antes. Por lo que se establece que los tratamientos pueden ser tempranos, establecidos, y tardíos o refractarios, dependiendo del momento y la evolución del estado. Ese trazo ya muy conocido de la Sociedad Americana de Neurología sigue siendo vigente. Un poquito pesado para interpretarlo, por lo que vamos a desglosarlo. La fase C del tratamiento es el ABC. Es cuando la crisis está entre los 0 y los 5 minutos. Entre 0 y 3 minutos es una crisis que está no esperada. Pero si está trasciende los 3 minutos y llega a los 5 minutos, ojo, este paciente probablemente se nos va a complicar. Se maneja como cualquier otra crisis epiléptica vista. Vías aéreas, vía acceso venoso, monitoreo cardiorrespiratorio, la glicemia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el problema está nada más en una pequeña hiperglicemia que se puede corregir, o una hiperglicemia? Y pues la recomendación del suelo destrozado con tiamina para esto. Pero si el paciente ya trasciende los 5 minutos, entonces ya tenemos que actuar. Ojo, antes de eso, y no me dejarán mentir, en nuestras hospitalizaciones tenemos enfermeras ya incluso armadas con benzodiazepinas, diazepam en la bolsa, como que fueran balas incluso, listas para actuar inmediatamente y cubrir al paciente antes de los 5 minutos. ¿Cuál no está indicado? ¿Sí? Al mismo tiempo, ese paciente que ha tenido una sola crisis antes de los 5 minutos que ha tenido benzodiazepina, muchas veces ya llegó el médico de planta a indicarle la fenitoína endovenosa. Y déjeme decirle que hay solo 2 indicaciones para fenitoína endovenosa: estado epiléptico y paciente que no tolera la vía oral. Otro de eso, una crisis aislada, una crisis de acúmulos, no está necesariamente indicado. Si tiene niveles séricos bajos, si no tiene una crisis, probablemente no se está dando medicamento, pero no hay otra indicación. Entonces, para que veamos que al tratar tenemos que preguntarnos qué estamos tratando, a quién estamos tratando. Entonces, entre los 5 y los 20 minutos tenemos toda la potestad de ocupar la benzodiazepina, que es la primera línea de tratamiento. ¿Cuál? La que tengamos. En nuestro medio lo que más hay es diazepam, pero está escrito lorazepam, está escrito midazolam. Entonces, de 10 miligramos, un doso lento, y se puede repetir a 10 minutos una segunda dosis. Si este paciente no ha parado y trasciende los 10 minutos y lo encontramos a los 15, 20 minutos, las benzodiazepinas probablemente no tendrán mayor efectividad. Al contrario, lo que nos están dando es una especial propensión a la insuficiencia respiratoria por todo lo que le vamos a poner después. En la segunda línea de tratamiento es cuando el paciente llegó a esos 10 minutos, 20 minutos, hasta los 40 minutos, algunos, otros dicen 30, en los cuales ya ocupamos anticrisis, endovenosos. ¿Cuál? El que tengamos. Ninguno ha demostrado ser superior que el otro. Si lo que tenemos es fenitoína, ocupemos fenitoína. Si tenemos lo que tenemos el levetiracetam endovenoso, ocupemos levetiracetam. Valproato tiene sus indicaciones bien particulares, y ahora también la closamida. Las dosis ya las sabemos todos: 20 por kilo, 40 por kilo, 60 por kilo. Pero hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, fenitoína habría que pensarle 2 veces si le vamos a ocupar a un paciente adulto mayor con un bloqueo AB o que tenga una hiponatremia. Valproato, pensémoslo bien si tenemos un paciente con hepatopatía, una paciente embarazada. Levetiracetam, antecedentes psiquiátricos o una crisis abajo de 30, de renal me refiero. Entonces, para que tengamos criterio al tomar la decisión de cuál vamos a utilizar. Pero nuevamente, aquí se dispara primero y se pregunta después. Los que tienen levetiracetam, pongan levetiracetam. Si está embarazada y lo que no tiene valproato,
Mejor que le salve la vida ahorita y no que cargue con la muerte materno fetal después. Pero, vamos, no paró. Llegamos, doctor, más de 30 minutos, 60 minutos, ya le pusimos al menos un fármaco anticrisis. ¿Qué hacemos? Anestésicos. Ya está, este pacientito, si es un estado convulsivo, ya está con los pies hinchaditos. Ya este paciente se nos va a complicar. Entonces, podemos ocupar propofol, midazolam, tiopental, pentobarbital. De estos cuatro, ¿cuál? El que tengamos. Pero de estos cuatro que han mostrado, que los estudios muestran mayor seguridad y mayor eficacia, es el midazolam. Máxime por su seguridad que por su eficacia. Pero este paciente es un paciente que ya se nos complicó, porque después de esto estamos hablando de estado refractario. Es un paciente que no resolvió su crisis. Entonces, si tenemos un paciente al cual ya le aplicamos la primera línea, que es la benzodiazepina, y al menos un fármaco de segunda línea, y aún no parado y requiere de anestésico, estamos ante un estado refractario. Si este paciente sigue, no hay un tiempo determinado, se supone que de 30 minutos a una hora, pero es más que todo ya más protocolario, es decir, cuando ya utilizamos los medicamentos que tendríamos que utilizar. Por otro lado, si este paciente tiene aún crisis y persiste después de 24 horas, a pesar desde el inicio de los anestésicos, o cuando quitamos los anestésicos, vuelve a tener otra crisis, estamos hablando de un súper refractario. Y si el súper refractario se prolonga por 7 días, estamos hablando de un súper refractario prolongado. Por desgracia, esta paciente, una paciente con encefalitis autoinmune tipo MMA, la cual pasó en este estilo 2 meses hasta que falleció. Vemos las manifestaciones sutiles que tenía ya en este momento, cualquier quitarle el anestésico, y la manifestación focal en el electroencefalograma. Tratamiento, sonido. Tratamientos en el superrefractario, señores, aquí hasta el agua bendita y buena. Se ha escrito lidocaína, ketamina, otros fármacos como topiramato, carbamazepina, cortisona mesogástrica, hipertermia, sulfato de magnesio, inmunoterapia, testosterogénica y en algunos casos reportados hasta musicoterapia. Esta es la suite de Mozart en Sonata en D, que se escribió en un artículo científico que había parado un estado epiléptico. Lo interesante es que después fue Schubert, después fue Beethoven y yo creo que ocupamos hasta de Young. Okay. Para terminar, 2 entidades que nos están dando dolor de cabeza actualmente, el NORS y el FIRES. Son los estados epilépticos de novo o de aparición reciente sin tener antecedentes de epilepsia. Son aquellos pacientes que debutan con un estado epiléptico sin tener un antecedente aparente y que pues se vuelven refractarios fácilmente. Estos pacientes, el abordaje que se supone, la Sociedad Americana de Neurología ya ha determinado que están protocolizados para evitar la mortalidad, en el cual los primeros 24 horas son, como cualquier otro estado epiléptico, manejados igual, abordando a los pacientes, disparando primero, preguntando después, pero preguntando siempre sus antecedentes, dónde ha viajado, qué ha hecho, si está expuesto a tóxicos, a alguna insecto, alguna zoonosis, etc. Valorar el tratamiento del herpesvirus, nuestro asociado, y darle los medicamentos en las diferentes fases. Si esto persiste después de 48 horas, entonces, al reevaluar, si el paciente continúa, debería ser transferido a un centro que tenga capacidad instalada para manejar ese tipo de enfermedades. Y a las 72 horas, incluso sin ninguna evidencia electroencefalográfica o líquido o radiológica, ellos proponen iniciar inmunoterapia con esteroides por 5 días, pensando en que una de las causas frecuentes son las encefalitis autoinmunes que están tan en boga. Esto todavía está en discusión, pero en algunos casos puede hacer la diferencia. Bueno, si les gustó y tienen algo que no tienen nada que